Ya que vimos todas las ecuaciones, vamos ahora a resolver estos problemas. El primero nos dice, un cubo de 25 centímetros de arista se sumerge en un depósito con agua. Si el peso es de 1362.12 newtons, se encuentra la fuerza de flotación o empuje y el peso. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo un diagrama de cómo sería este problema. ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño cubo, dice que mide 25 centímetros por arista, por lado, y que está sumergido en un recipiente con agua. Bueno, entonces me preguntan por el empuje, es la ecuación número 13, y el empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen por gravedad. Entonces vamos a ver nuestros datos. Como datos, tenemos que nos dicen que el lado del cubo, la arista es 25 centímetros, pero acuérdense que yo lo quiero en metros, entonces lo que tengo que hacer es dividir entre 100. ¿Por qué? Porque un metro son 100 centímetros. Entonces 25 entre 100 son 0.25 metros. Y esto es en las unidades correctas. Me dice que hay una fuerza, todo lo que sea en newtons es fuerza. En esta fuerza es equivalente al peso, que es masa por gravedad, y tengo una fuerza de 1362.81 newtons. No me da como dato, pero sé que es agua y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el valor de la aceleración de la gravedad. Ok, entonces en nuestra ecuación 13, lo único que no tenemos es el volumen. Densidad y gravedad son constantes. Entonces hay que calcular el volumen. El volumen en el caso del cubo es lado al cubo, porque es largo por ancho por alto y todos son iguales, lado al cubo. Cuando hacemos nuestra operación de 0.25 al cubo, nos da 0.015625. Y con este volumen vamos a ir y sustituirlo en esta ecuación para encontrar el resultado. Entonces tenemos la densidad, que son 1000, por el volumen recién encontrado, por la aceleración de gravedad. Y a mí me queda un empuje de 153.28 newtons. Eso fue el inciso A. Para el inciso B, me dice que cuál es el peso aparente. Es la ecuación número 14. Peso aparente es igual a peso real menos empuje. Entonces, el peso real es 1362.81 menos el empuje 153.28, me queda en 1209.53. Entonces, ese fue mi problema 1. Se trató de empuje, principio de Arquímedes. Vamos a ver el problema 2. Dice, el agua que sale por una tubería llena una piscina cuyas dimensiones son 4 centímetros, 4 metros de largo, 3 de ancho y 2.5 de profundidad. Calcula el gasto del flujo en la tubería. Bueno, entonces lo primero es hacer un diagrama y darnos una idea de lo que estamos resolviendo. Entonces aquí yo tengo mi esquema, que es una alberca, y mide 4 centímetros, 4 metros por 3 metros y por 2.5. Esos van a ser nuestros datos. Entonces, ¿qué más nos dice? Que el agua sale y tarda en salir por esa tubería. Aquí dibujé una pequeña tubería. Tarda en salir 6 horas. Vamos a calcular el gasto y el flujo. Los datos son las medidas de largo, ancho y alto de ese problema. Tenemos también el tiempo, que son 6 horas. Pero en los problemas de gasto y continuidad, el tiempo se da en segundos. Quiere decir que hay que transformar estas 6 horas en segundos. Es muy fácil. Yo sé que una hora son 60 minutos y 60 minutos tiene 60 segundos. Entonces 6 por 6, 36. ¿Sí? Una hora son 3600. Como quiero 6 horas, entonces es 3600 por 6 y me queda 21.600. Bueno, entonces ya tengo los datos y me voy a la fórmula.
me pide el gasto, es ecuación 15. Y en la ecuación 15, pues yo tengo el volumen y tengo las tasas de T. Pero para sacar ese volumen, tengo que multiplicar área de la base por altura. Entonces tendría 3 por 4 por 2.5 y me queda un 30. Con ese 30, pues yo ya puedo venir y sustituirlo en esta parte. El tiempo son 21.600 y entonces desarrollando los cálculos, a mí me queda un gasto de 1.38 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o bien 1.38 litros por segundo. ¿Sí? Entonces ya llevamos el inciso A. Bueno, inciso A. Inciso B, calcula el flujo. Entonces, por esa tubería, pues pasa cierta cantidad de líquido, de fluido por unidad de tiempo. Eso nos lo mide el flujo. Ecuación 18. Gasto por densidad. El gasto lo acabamos de sacar y la densidad es la del agua. Y entonces me queda 1.38 kilogramos por segundo. Y llevamos ya 2 problemas. Bueno, vamos al siguiente. Dice, una tubería de 0.11 metros de diámetro circula a una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad que llevará al agua en el agua al pasar por un estrecho de una tubería de 0.04? Bueno, entonces este problema, por el enunciado, yo veo que es un problema de principio de continuidad. Y como siempre la ilustración nos ayuda, es un problema donde hay reducción de área y está fluyendo agua, en este caso por una tubería donde cambia de diámetro. Yo sé por el principio de continuidad de Bernoulli que a mayor velocidad menor presión y a menor área mayor velocidad, ¿sí? Entonces, como a mí me están preguntando por la velocidad 2 y la velocidad 1 es de 3 metros por segundo, a mí la hidrodinámica me dice que esta velocidad debe ser mayor. Entonces yo me espero algo mayor que esto. Vamos a poner los datos. Diámetro 1, 0.011 metros, unidades correctas. Velocidad 1, metros, 3 metros por segundo, ¿correcto? Diámetro 2, 0.04 metros. Y me preguntan velocidad 2. Bueno, de aquí la fórmula 21 me relaciona velocidades y diámetros. Entonces, velocidad 2 igual a diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. De aquí entonces nada más tengo que sustituir diámetro 1, 0.11 metros al cuadrado, velocidad 3 metros por segundo y el diámetro 2. ¿Sí? Cuando hacen esto les queda el resultado que tengo aquí en rojo y 0.0363, ¿sí? Metro cuadrado por metro cuadrado segundo. Entre 1.6 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Bueno, entonces aquí elimino metro con metro y me queda metro por segundo. Lo que está correcto porque es una velocidad. Y vean, es mayor que 3, entonces sí estoy en lo correcto. Y ya de aquí nos queda este problemita y otros dos más largos. Bueno, vamos a ver el 5. ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 245 metros de altura? ¿Y a la cual se le hace un orificio de 60 centímetros en su base? Entonces, como me pregunta la velocidad de salida y me está dando aquí el esquema, aquí lo único que tengo que hacer es tener cuidado con la altura. Bueno, yo sé que por el teorema de Torricelli tengo fórmula 23, velocidad de salida igual a 2 por G por H. 2 y G son constantes, ya las tengo, pero la altura no la conozco. Entonces, esta altura tengo que ver quién es. Y a mí me dice
toda la piscina son 2.45 metros, pero yo me encuentro a 0.6. Entonces, ya tengo todos los datos y aquí tengo que restar 2.45 menos 0.6 y me da 1.85. Multiplico 2 por 1.81 por 1.85, me sale raíz de 36 y aquí es donde se eliminan las unidades. La raíz cuadrada con estos números al cuadrado. Y ese fue mi problema 5. Vamos a checar el siguiente problema. El siguiente problema ya está más largo. Entonces dice, se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto de sección transversal. Transversal 1. El tubo mide 30 milímetros de diámetro. La presión en ese punto corresponde a 340 kilopascales. La velocidad que lleva es de 3 metros por segundo. De sección transversal 2. El tubo mide 50 centímetros de diámetro y se eleva a 3 metros. Calcula la presión del agua. Bien. Lo primero vamos a hacer un dibujo para ver cómo es nuestro problema. Dice que tenemos dos secciones, diámetro menor, diámetro mayor, velocidad 1, velocidad 2, presión 1, presión 2, ¿sí? Bueno, entonces en el problema me dice diámetro 1, 30 milímetros, presión 1, o sea, en este punto, 340 kilopascales. Y velocidad 1, 3 metros por segundo. Esto acuérdense que yo necesito que esté en las unidades correctas. Y por ejemplo, aquí tiene milímetros. ¿Sí? ¿Cómo lo hago para pasar a metros? Pues haciendo una regla de 3. ¿Sí? Aquí pondrían el 30 milímetros. O bien simplemente acordándose que tienen que dividir entre 1000. ¿Sí? Entonces, como me dio de 30 a 0.3, pues yo dividí entre 1000. Y ya tengo mis unidades correctas. Poniendo mis datos en orden, pues vamos a poner primero los del punto 1, que es esta zona de aquí. Sí, entonces este es punto 1. Diámetro 1, 0.03, velocidad 3 metros por segundo y la altura. ¿Sí? La presión, aquí está, pero desarrollada. Kilos 10 a la 3, entonces ahí está, desarrollada. Y para la otra sección, pues a mí me dice que tengo una altura de 3 metros, H2. Para esa altura, pues él recibió, bueno, más bien está a 3 metros y aquí está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no conozco? Velocidad 2 y diámetro 2. ¿Qué datos me dicen, pero no explícitamente qué es agua? Y el agua tiene esta densidad. Entonces ya tengo todos los datos para resolver ese problema. A mí, en el punto 2, me están pidiendo la velocidad, aunque no me lo digan. Y ocupo esa velocidad para conocer el diámetro a través del principio de conservación o ecuación de Bernoulli. Necesito conocer primero la velocidad. La velocidad, si me voy a la ecuación 21, me dice que es igual a la diferencia, bueno, al cuadrado, perdón, de los diámetros. Diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. Tengo todos los valores. Y esto ya está en unidades correctas. Entonces, siguiendo las operaciones, me queda 1.08 metros por segundo. ¿Sí? 1.08. Aquí se eliminan los metros y pues me queda así. Y yo esperaba ese resultado porque aquí hubo un aumento de área. Entonces aumenta el área y disminuye la velocidad. ¿Sí? Entonces yo sí esperaba que fuera una disminución. Listo. Vamos con lo que nos pide. Dice
Entonces ya ahorita obtuvimos esta velocidad y nos falta el diámetro, que es lo que nos pide. Es ecuación de continuidad, principio de Bernoulli, ¿sí? Entonces es el punto que tú escoges como punto 1, compararlo como es con el punto 2, en donde hay un cambio de área, y esto conlleva un cambio de volumen y de presión, pero como el flujo que está pasando aquí es el mismo que está pasando, pues hay conservación. Bueno, esta ecuación está aquí en color azul. Allí está mi ecuación, ecuación 22, y vamos a tener esta consideración. Los problemas, por simplicidad, se toman que mi punto más bajo, mi punto inicial es un 0. Por lo tanto, este término se me va. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues a mí me interesa conocer la presión 2 y despejo de esta ecuación azul. Entonces, esto pasó restando y también esto pasó restando. Muy bien, así y así. Son esos. Bueno, entonces ya tenemos una ecuación. Está muy larga, pero ya tenemos una ecuación. ¿Qué más nos dice esa ecuación? Yo tengo que sustituir cada una de mis variables para poder realizar las operaciones. Bien, entonces, antes de resolverlo, yo me doy cuenta que lo que está en color amarillo sí puede ser que yo lo agrupe diferente para, en este caso esto. Esto, un medio de ρ, se repite con un medio de ρ, solo que aquí es negativo. Entonces, ¿qué hicimos? Factorizar un medio de densidad y aquí me queda B1 menos B2 y el cálculo se simplifica. Bueno, entonces ya ahora sí, esta es mi ecuación que yo puedo usar y vamos a sustituir los valores. La presión 1 me la dan, 1 entre 2 es dividir entre 2, densidad es 1000 y esto no lo conozco. Velocidad 1, 3 al cuadrado, menos velocidad 2, 1.8 al cuadrado. Listo. Tengo la densidad del agua, sí. La gravedad, sí. Y la altura 2, sí. Sustituimos con mucho cuidado. Y aquí 1000 entre 2 son 500. 3 al cuadrado menos 1.8 al cuadrado es este valor. Y el resultado de esta multiplicación son 29.430 pascales. ¿Sí? Aquí las unidades que se nos fueron metro cúbico con metro y me quedó esto. Y esto equivale a un pascal. Un pascal. Listo. Realizando las operaciones que faltan, que era 500 por 5.76, entonces nosotros sumamos estas dos cantidades y le restamos la última. Nos da en total 313.450, cosa que sí esperábamos porque se reduce el área. Y pues ya casi terminamos. Bueno, entonces el último trabajo corresponde al tema de escalas de temperatura. Y para cubrir este tema, entonces vamos a completar esta tabla que viene en su libro. Y yo lo que hice fue enumerarla del 1 al 11 en las filas y también fue enumerando por columnas, más bien rotulando, inciso A, B, C y D. Para esto yo voy a necesitar las ecuaciones que me permiten transformar de un sistema a otro. Vamos a comenzar con mi primer renglón y voy de Fahrenheit a Rankine. Y de Fahrenheit a Rankine y tengo mi expresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente yo tengo que poner mi dedo y sustituir los valores, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que Fahrenheit son 98.6 y esto me va a dar en grados Rankine
Bueno, entonces vamos a sustituir los valores. Voy a poner aquí una rayita. Y entonces grados Rankine es igual. Y el valor que me está diciendo es el renglón 1 es de, déjenme lo hago con el marcador de aquí. Entonces yo voy a resolver el 1D, ¿sí? Vamos a poner así por nombres. Entonces fila 1 y columna de 1D. Yo quiero los grados Rankine, que es igual a los Fahrenheit, que son 98.6, 98.6 más 459, 359.67. ¿Sí? Entonces, así voy a obtener el valor de la temperatura. Dice temperatura normal del cuerpo humano. Cuando hago esa operación, a mí me queda un valor de 508.27. ¿Sí? Quiere decir que aquí va a una temperatura de 558.27. Ahí está. ¿Sí? Y entonces todos los que tengo marcados en color verde, como son el 3, inciso D, el 7, inciso D, se van a resolver de la misma manera. Es decir, los Fahrenheit más 459. Entonces, 212 más 459 menos 40 más 459. ¿Sí? Y entonces ya tengo esos factores. Vamos a ver que sí, que lo puse en amarillo. Les dan como dato Fahrenheit y tienen que llegar a Kelvin. Entonces, de Fahrenheit a Kelvin. La idea es la misma. Tienen que poner la información que tienen. En este caso, a mí el dato que me están dando es 212. Entonces, los grados Kelvin es igual a, vamos a ver si es multiplicación, división, perdón. Y entonces los Fahrenheit son 212 menos 32 menos 32 y más 273 más 273. Bien, entonces vamos a ver a cuántos grados Kelvin equivale eso. Y a mí me sale haciendo las operaciones. Un valor de 373.15. Listo. Entonces ya conocí este valor y lo voy a anotar, que es 373.15. Listo. Y así como resolví ese ejercicio, yo voy a resolver el 7B. Es lo mismo, 7B. Pongo los Fahrenheit que son, lo multiplico por 5 entre 9 y le sumo ese valor. Entonces se va a hacer igual el 7B, igual que ese. Y también el 1B, ¿sí? Son iguales. Bueno, entonces ya me lo terminamos. Ahora tengo que hacer esto que viene aquí en color azul. Y aquí voy de Kelvin a centígrados. Entonces está en azul. De Kelvin a centígrados o grados Celsius. Y es los Kelvin menos 273. Entonces vamos a ver. El que está en azul me tienen que dar los Kelvin. Son 1336
Kelvin. Sí, entonces para los centígrados es igual a 1336 menos 273.15. 273.15. Cuando hago esas operaciones, a mí me queda un resultado de 1062.25. ¿Sí? Y entonces, si tengo esa información de los Kelvin y quiero hacer Celsius, pues les tengo que restar. ¿Sí? Y eso me sirve para los ejercicios que tengo marcados en color azul. ¿Sí? Entonces, aquí ya me salió el valor. 1062. 1062. ¿Qué más puedo hacer así? Pues bueno, ya que tengamos datos 7A y también el 11A. Ok. Entonces ya tenemos eso. Bueno, cómo resolver entre esas columnas que se parecen los cálculos. Y ya de aquí, nada más nos falta ver estos que marqué en color rojo, porque en todos nos dan los centígrados y a partir de aquí tengo que llegar a las demás, ¿sí? Entonces la primera, de centígrados a Kelvin. De centígrados o Celsius a Kelvin, hay que sumar 273. Quiere decir que para obtener un Kelvin tengo que sumar más 273 más los grados centígrados que sean. Entonces, vamos a ver. 444.5. Bueno, entonces aquí es 444.5 más 273.15. Y cuando yo hago estas operaciones, a mí me queda 717.65. Y eso es lo que yo voy a poner más arriba. Ahí yo tengo mi flechita. Entonces, a mí me quedó, voy para abajo, 717.65. Okay. Y es el punto de ebullición del azufre, 717.85. Listo. Voy a hacer lo mismo para todas las que me esté dando los centígrados. Bueno, entonces ahora yo voy a ir de centígrados o Celsius a mi siguiente columna, que son los Fahrenheit, y luego de centígrados hasta Rankine. De centígrados a Fahrenheit son esta ecuación, ¿sí? Entonces hay que hacer un ejemplo de esos y me queda que los grados Fahrenheit son igual a 9/5. Puedo separar así, ¿sí? Por el valor de C. Entonces el valor de C, vamos a poner el mismo valor, 444.5. Listo. ¿Sí? Y esa fórmula me dice que sume 32 más 32. Bueno, entonces los Fahrenheit, resolviendo todas las operaciones, me da un valor de 832.1.
Y esta es la que estaba buscando, 832.1 de centígrados a Fahrenheit. Aquí está. ¿Sí? Entonces ahí nos había dado un valor de 832.1. Entonces queda aquí 832. Punto 1. Listo, entonces ya tengo de centígrados a Fahrenheit y centígrados a Kelvin. Falta centígrados a Rankine, entonces es otra fórmula que la tengo aquí. ¿Sí? Pues la medida es la misma. Son 9/5, 9 entre 5, que multiplican a los centígrados. Vamos a poner los mismos. 4, 4, 4. Y es punto 5. Más esta cantidad, más 491.67. Cuando yo hago las operaciones correctas, entonces me queda que los grados Rankine son igual a 1291.77. Y esto iría acá en mi primer, no, perdón, en este de 414. ¿Sí? Bueno, entonces ahí me dio 1291.77. Así está. ¿Sí? Y entonces siguiendo ese procedimiento para todos los que están en color rojo, como por ejemplo esta de 0, esta de, bueno, aquí también pueden seguir eso mismo, en la 8, en la 9, en la 10, ¿sí? Con todas las fórmulas que yo tengo aquí en color rojo. Y las demás, pues ya señalé con qué ecuación pueden hacerlo, de las que aparecen aquí.